nos reunimos en casas, allá los terrenos son muy caros. La mayoría de los templos en España son en locales de alquiler. Y dice, bueno, está bien, yo quería saber eso, porque entonces yo te ofrezco mi casa. Quiero que mi casa se convierta en la casa del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? El centro de brujería, ella estaba dispuesta a convertirla en la casa de oración. Pero estaba tapizada de imágenes, hermanos. El Padre Pío por aquí, San Francisco de Leopoldo de Alpandegui por allá, todo tipo de imágenes colgadas por ahí, ¿verdad? Y ve que he hecho un vistazo rápido, porque cuando me dicen quiero que en mi casa se hagan los cultos, pues yo he hecho un vistazo rápido, ¿verdad? Las paredes, como diciendo, ¿y cómo, verdad? Y dice, no, por eso no te preocupes, yo tiro todo esto, no te preocupes, hago lo que tú me digas. Yo quiero que aquí en mi casa se haga el culto, la oración. Pero pocos días después tuvimos que venir a México. Y ya no pudimos hacer el primer culto en la casa de María. Llevamos 7 años invitando a diferentes iglesias del país a ver si de repente se levanta por ahí un matrimonio, o un joven, o una muchacha que quiere ir un verano a España, que quiere ir un año a seguir la obra en Puerto Serrano. Hemos visitado unas 2,000 iglesias desde que regresamos, hermanos, aproximadamente, y no ha surgido nadie que quiere ir a España. Todavía no encontramos a alguien que quiera escuchar el varón del llamado macedonio. A nosotros ya no nos ha sido posible porque somos una familia numerosa. Mover a la familia implica un alto costo económico, pero Dios está llamando a alguien, hermanos, a escuchar el llamamiento del varón macedonio. ¿Habrá alguien en la iglesia del Nuevo Pacto? ¿Habrá un matrimonio que quiera ahorrar un dinerito, unos 100,000 pesos, y dedicarse un año a trabajar entre los gitanos de Puerto Serrano? ¿Habrá alguien que le quiera creer a Dios y lanzarse por fe? ¿Habrá alguien? Pastor Rogelio Rojas dice amén, gloria a Dios, ¿verdad? A lo mejor Dios se lo lleva de Guerrero a España, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Todo es posible para Cristo. Allá les enseñan los españoles a tocar la trompeta, Claro que es posible, ¿verdad? Claro que es posible. Entonces, iglesia, Nuevo Pacto, hay mucho trabajo que hacer. Cuando los amigos de Pablo escuchan la visión de Pablo, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, inmediatamente. La visión no era de Lucas. Lucas es quien está describiendo la historia. Lucas era un médico de profesión. Lucas no tiene la visión. Ni Timoteo, que andaba con ellos, ni Silas, que andaba con ellos. La visión la tiene Pablo, el misionero. Pero me llama la atención cómo los demás se integran a la visión de Pablo. Observe, 16:10. Cuando vio la visión. ¿Quién vio la visión? Pablo. Él, ¿verdad? En segunda persona. Pablo vio la visión. Inmediatamente dice, procuramos. Y aquí ya habla en un lenguaje incluyente. Si un misionero tiene una visión, la iglesia se tiene que incluir. ¿De acuerdo? Enseguida procuramos, ¿quiénes? Nosotros, el equipo de Pablo, partir para Macedonia. Cuando hay un desafío, cuando hay un llamado, la iglesia tiene que actuar ya, inmediatamente. Esto no tiene lugar a dudas, hermanos. Las misiones no pueden dejarse para el próximo año. Las misiones, hermanos, se tienen que cumplir hoy mismo. Cuando te vayas a tu casa, te subas al metro, ahí dale un folleto al que se sienta a tu lado. Si mañana llegas a la oficina, ahí cumple la misión, cumple el llamado del varón macedonio. Es urgente, es un caso de vida o muerte. Salomón dijo, salva al que está en peligro de muerte, rescata al que va en camino del infierno. Enseguida procuramos partir para Macedonia, porque damos por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, hermanos, es un hecho
el llamado a las misiones. Pero yo pregunté al principio, ¿qué necesitaban ellos, hermanos? No tenían todo. Tenían incluso documentos filosóficos que había heredado Sócrates, Aristóteles. Tenían sus códigos, sus libros casi sagrados. Tenían dinero, tenían estabilidad económica, seguridad social. Entonces, ¿por qué necesitan el Evangelio? Yo quiero hablarles de 3 historias brevemente que se encuentran en Macedonia, que se encuentran en Filipos. El versículo 12, el versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días. Y entonces ellos, hermanos, se instalan en Filipos, se instalan en esta ciudad, fundada, ya dije al principio, ¿por quién? El padre de Alejandro Magno, llamado Filipo II, ¿verdad? Entonces llegan a Filipos, la ciudad que él había fundado, y en ese lugar, dice el versículo 13, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos de las mujeres que se habían reunido, y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. La primera persona que se salva del continente europeo es una mujer. Dios bendiga a las mujeres, ¿verdad? Porque tienen un corazón más sensible a la palabra de Dios. Siempre, casi en todas las iglesias, la mujer siempre es la que generalmente es de más impulso, de más entusiasmo, ¿verdad? No digo que los varones no lo sean, también lo son, ¿verdad? No se pongan tristes, varones. También ustedes lo son, también nosotros, ¿verdad? Pero generalmente la mujer tiene una tendencia más a aceptar más rápido las cosas de Dios. Y en este caso, hermanos, no es la excepción. Un pastor en España decía: mi brazo derecho en la iglesia son las mujeres, ¿verdad? Ellas son... No, él decía: mis mejores hombres en la iglesia son las mujeres. ¿Verdad? Porque eran quienes le apoyaban con mayor responsabilidad, con mayor compromiso. Y en este caso, Pablo está orando, fíjense. Dice que ellos se dedicaban a la oración. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, en el versículo 13. Entonces, la estrategia de Pablo para establecer la iglesia en Filipos era, número 1, la oración. Cuando la iglesia ora al Señor, prepara el terreno para lo que Él va a hacer en las almas de esa ciudad. Cuando la iglesia le pide a Dios, hermanos, específicamente, que Dios derribe principados, fortalezas, que Dios limpie la atmósfera, el ámbito, etc., Dios se mueve. Observe, nada más la sola oración de Pablo en Filipos, ¿sabe qué? Generó una hambre tremenda en Lidia y muchas mujeres que andaban con ella. Ellos se reunían en creo yo era como un departamento, y ahí estaba Pablo con Lucas, con Timoteo, con Tito, Silas. Y yo creo que ellos oraban, hermanos, y en su oración le pedían a Dios: salva la ciudad de Filipos, tú nos has traído a Macedonia, tú nos llamaste a Macedonia para restaurar hogares, salva a las mujeres de esta ciudad, Señor, restaura a los hijos de cada hogar, Señor, libera a las personas de esta ciudad de su cautiverio espiritual, de su idolatría, porque adoraban a todo tipo de dioses mitológicos. Y entonces la sola oración de este grupo de misioneros atrajo la atención de Lidia y sus amigas. Y de pronto Pablo, hermano, se da cuenta, se asoma por la ventana y ve que ahí hay un grupo como de, yo le calculo unas 15 mujeres junto al río. Eso de junto al río me da la idea que a lo mejor venían a lavar la ropa al río, ¿no? Como se hace en los pueblos. Y Pablo se da cuenta que hay un grupo de mujeres
hermanos que estaban escuchando la oración. Todavía no empezaba la evangelización, era la oración nada más. Y Pablo entonces abre la puerta y sale y empieza a preguntarle a las mujeres que qué hacían ahí. Hermanos, y ellos dicen, es que queremos escuchar esa oración. ¿Qué clase de oración es esa? Nunca habíamos oído que alguien orara de esa manera. Y entonces, como dice el versículo 14, dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire, hermano, solamente necesitamos abrir nuestros labios, estar en el lugar de la necesidad, y ahí va a estar la gente, y Dios va a tocar el corazón de las personas. ¿Lo cree, hermano? Allá en las montañas de Veracruz, hermano, hay gente que necesita solamente que abramos nuestros labios y está lista para aceptar el Evangelio. Allá en las montañas de Guerrero, con los amuzgos, los mixtecos, etc., ahí hay una gran necesidad de Dios. Aquí en Iztacalco, en los barrios bajos de nuestra ciudad, solamente, hermanos, vamos a abrir nuestros labios y Dios va a tocar el corazón de las personas. De tal manera que Lidia es tan impactada por la palabra de Dios, hermanos, que dice en el versículo 15 que fue bautizada. Lidia fue bautizada y su familia. Amén. ¿Qué le parece? Y su familia. Entonces estamos hablando de un impacto a una familia entera. La primera familia de la iglesia de los filipenses. Lidia ya era la sociedad de damas de la iglesia de los filipenses. Pero ella trae a Pablo a su casa y le dice, Pablo, te ruego. Ya van 2 veces que nos dice que alguien de Macedonia le ruega a Pablo. El primero, el varón, y ahora Lidia. Observen el verbo rogar, es decir, yo creo que casi llorando le dicen, quédate un tiempo más en mi hogar, por favor, no te vayas, Pablo. Esto es lo más grande que me ha podido suceder, es el mensaje más maravilloso que he oído en mi vida, no te vayas todavía. Aleluya. Y le ruego, yo creo que esa palabra que le rogaba, como que Pablo decía, no, pero ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir a Misia, ya me tengo que ir a Frigia, ya tengo un proyecto para allá. Y entonces ella creo que agarra la tranca como los pueblos y va a la puerta y pone la tranca ahí y le dice a Pablo, pues ahora no te vas. Porque fíjense cómo dice al final, y nos obligó a quedarnos. Imagínense, hay gente que hoy es capaz de obligar a que nos quedemos para hablarle de Jesucristo. Hace unos no, meses, un par de años tal vez, nos empezaron a escribir los gitanos de Puerto Pomano, de Sevilla, de Algodonales. Dice Miguel Ángel, oh Miguel Ángel y Marisa, ¿cómo os echamos de menos? ¿Cuándo pensáis volver? No, pues no sabemos. ¿Por qué no vienen? No, pues es que no nos da el presupuesto. Entre nosotros hacemos una colecta y les contamos para sus boletos de avión. Pero venid, por favor, venid, por favor. Le decimos, bueno, eso es lo que va a costar el avión, pero nosotros necesitamos 20,000 pesos mensuales para vivir allá. Oh, sí, ya entendemos la situación. Es que no vamos a ir a un evento, no vamos a ir una semana o 2, pues iríamos a vivir allá a España como la primera vez. Bueno, es que eso ya es más complicado, ¿verdad? Así que, hermanos, amados, la gente ruega a la iglesia, hermanos, nos obliga a quedarnos con ellos. ¿Cuántos han ido a las montañas? Yo creo que los pastores han ido a hogares en donde la gente quiere la presencia de los pastores, de los misioneros, ¿verdad? Ayer veíamos al pastor Rogelio dedicarle un mensaje a los pastores y agradecerles por ir a llevarles el discipulado cristiano. Hoy escuchamos al pastor, se me olvida su nombre, Eulogio, ¿verdad? Agradecer a la Iglesia Nuevo Pacto esa bendición de su visita y de tomarlos en cuenta. Así que, hermanos amados, Lidia le rogaba a Pablo, lo obligó a quedarse más tiempo porque necesitaba la palabra de Dios. Lidia, como el varón macedonio, era una
una mujer elegante, vendía púrpura, una materia prima que no cualquier persona vendía. Era una señora rica, hermanos. No importa lo que parezca ser la persona, esa persona necesita al Señor Jesucristo. Cuando llegamos a Ronda, Dios nos movió a llevarle una Biblia a la alcaldesa de la ciudad, Isabel María Aguilera. Le pedimos una audiencia y nos aceptó, a mí y a un grupo de hermanos de la iglesia. Cuando ella recibió en su oficina, nos dijo: ¿qué van a necesitar, hermanos de la iglesia evangélica? Varilla, cemento, un préstamo del ayuntamiento. Y le dijimos: no hemos venido a solicitar nada. Hombre, qué raro, qué extraño. Entonces, ¿en qué les puedo ayudar? Y le dijimos: no le venimos a pedir nada, le venimos a dar. Y él dijo: ¿cómo dar? O sea, ¿qué me van a dar a mí? Dijimos: pues mire, venimos a orar por usted, porque apenas había recibido la alcaldía. Ahora, ¿qué es eso de orar? Pues es que la vamos a poner en las manos de Dios, porque usted sabe, y leí Romanos capítulo 13, donde dice que Dios pone a las autoridades para impartir justicia, juicio y equidad. Entonces leo esta palabra, pastor, y ella empieza a llorar y dice: hombre, nunca imaginé que yo llegué aquí a este puesto de trabajo por la voluntad de Dios. Amén. Nunca creí eso. Yo creí que había sido el Partido Social, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, ¿verdad? Yo pensé que ellos me habían puesto aquí. No, fue Dios. Fue Dios. Permítanos orar por usted, para que Dios la bendiga y le dé sabiduría. Y empezamos a orar por ella. Y ella solo hacía llorar y llorar y agradecer la visita del ministro evangélico en su oficina. La invitamos a un culto de damas, fue al culto de damas, una reunión como de 30 personas, 30 mujeres de varias partes de Andalucía, y ahí las mujeres la rodearon, oraron por ella, y ella estaba tocadísima por la presencia de Dios. Y dijo: yo no sabía que existía la iglesia evangélica en mi ciudad, perdonen mi ignorancia, no sabía que existían otras iglesias aparte de la católica romana. Pero voy a tomar muy en cuenta, le regalamos una Biblia. Cuando ella lee la dedicatoria de la palabra que le entregamos de la Biblia, hermanos, ella solo hacía llorar y agradecer a la iglesia evangélica ese gran detalle de haberla ido a visitar. Entonces nosotros le dimos más a ella que lo que ella nos podía ofrecer a nosotros. Así que Lidia, hermanos, es un ejemplo de ello. Vamos a hablar la palabra del Señor en Iztacalco, hermanos, en Iztapalapa, en Tláhuac, en todas partes. Luego, hermanos, Pablo anda por las calles y hay una muchacha que tiene espíritu de adivinación y empieza a gritar: este hombre que ven ahí, ese hombre es siervo del Dios Altísimo, y ese hombre que ven ahí, Lucas, anda con él, y ese joven Timoteo es parte del equipo, ellos son siervos del Dios Altísimo. Y hace un día y otro y muchos días, hasta que Pablo se molesta, porque la idea de Pablo era, en primer lugar, no decir que eran misioneros, no decir que iban a plantar la iglesia en Filipos, sino era primero hacer una labor de intercesión. Por eso oraban, por eso intercedían para limpiar la atmósfera, pero ellos solían salir a caminar a las plazas para ver, ¿verdad? Para ver qué clase de dioses ahí veneraban, para ver la cultura, el ambiente, etc. Pero en eso, en un espíritu de adivinación, usa a la muchacha con la idea de revelarle a la gente quién era realmente Pablo y qué iba a hacer ahí. Hermano, cuando el diablo sabe que la iglesia va a establecer la obra, va a establecer el reino de los cielos en un lugar, el diablo se va a enojar mucho, hermanos, mucho, y va a levantar todo tipo de situaciones, de obstáculos para detenernos, pero no nos vamos a detener. Mire, Pablo voltea y le dice a la muchacha: te ordeno, espíritu de adivinación, que sacas de ella ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, sal de ahí. Y esa muchacha cae al suelo. Yo creo que da un alarido, ¿verdad? Cuando Dios nos ayuda en la liberación de personas, sale un alarido como de un animal. Ella cae al suelo, y Pablo, y viene Lucas, y viene Tito, y siguen orando y reprendiendo a este demonio de adivinación. Yo creo que era un domingo de mercadillo, ¿verdad? Y toda la gente viene y rodea a Pablo, que está echando fuera a este demonio. Y cuando ella es libre y
empieza a alabar al Señor, entonces la gente queda maravillada por escuchar por primera vez en la historia de la ciudad de Filipos, por primera vez en la historia de Macedonia, por primera vez escuchan que un nombre, Jesús de Nazaret, es más grande que Homero. El nombre Jesús de Nazaret es más grande que Aquiles, es más grande que Filipo II, es más grande que Homero, es más grande que todos los ejércitos de Macedonia juntos. Qué tremendo es ver que el nombre de Jesús de Nazaret, que se escucha por primera vez, se escucha en un contexto de autoridad, de poder, que libera al cautivo. ¡Aleluya! El nombre de Jesús de Nazaret tiene que ser predicado hoy en día. Es la esperanza del mundo. Jesús de Nazaret sigue siendo la respuesta al mundo que vive en tinieblas. Entonces ahora estamos viendo por qué el varón le urgía que Pablo viniera, porque esta sociedad vivía engañada por espíritus terribles de adivinación, vivían manipulados, como escuchábamos ayer de aquel Simón el mago que engañaba a la gente. Este hombre, esta muchacha engañaba, este demonio tenía atada a la gente a la adivinación, a la hechicería, a la magia, a las ciencias ocultas. Pero el Evangelio es poder de Dios y rompe toda cadena de maldad en la sociedad. Oh, pero el diablo no se va a quedar contento. Entonces los amos de esta muchacha, los dueños de este local donde se hacía la adivinación, están muy enojados porque ahora ella ya no tiene poder para adivinar. Ya no puede más con eso. Ella ya se había vuelto al cristianismo. Ella ya estaba en el discipulado del apóstol Pablo. Y entonces ellos, muy enojados, los denunciaron. Y dijeron, estos son unos fanáticos y nos vienen a hablar de otros dioses. Ahora resulta que se llama Jesucristo. No, nosotros adoramos a Zeus o a Agenor o otros dioses mitológicos. Y ellos nos vienen a cambiar nuestras costumbres, nuestra cultura hacia ellos. Y allá va la policía por Pablo. Yo creo que les dan unas patadas, una garrotiza terrible. ¿Saben? Hoy en día los antropólogos dicen que los misioneros tienen que salirse de los campos de donde trabajan porque le están cambiando la cultura a la gente. Los antropólogos ateos nos acusan de cambiarles sus tradiciones a los pueblos. No vamos a cambiar ninguna cultura, hermano. Jesucristo no cambia la cultura de los pueblos, no cambia las tradiciones. Él cambia las vidas, cambia hogares. Oh Dios, Jesucristo le quita el alcoholismo a aquel padre de familia, cambia al hombre adúltero, le da esperanza a la mujer pobre y triste de espíritu. Jesucristo viene a cambiar vidas. Él no le hace daño a nadie, hermanos, no le hace daño a ninguna sociedad del mundo. Él ama al ser humano, hermanos. Él ama a esos niños que no tienen zapatos que calzar, ropa que vestir. Él ama a esos hogares desintegrados. Él ama a esos niños que han sufrido violaciones, que son víctimas de un padre alcohólico, de un matrimonio de divorcio, de un matrimonio, hermanos, en conflicto. Él ama a esas familias. Pero estos señores denunciaron a Pablo, hermanos, creyendo que el evangelio era pernicioso, era perjudicial para la sociedad. Y entonces, hermanos, Pablo es golpeado, Timoteo y Tito los agarran, yo creo, de los cabellos y los meten a la cárcel a patadas y les dan unos puñetazos. Yo creo que Pablo podía haber dicho al Señor, ¿por qué me trajiste a Filipos? Yo iba bien, el Señor tenía mi agenda. Y mira, me rompieron 2 costillas, Señor. Yo creo que Lucas traía un momentón por acá. Timoteo un ojo todo morado. No estaban enojados. No estaban enojados ni decepcionados. ¿Saben qué estaban haciendo? Cantando himnos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos son capaces de cantar al Señor aún en medio de situaciones difíciles en la vida? ¿Sabe quién estaba Filipos? ¿Sabe quién estaba Macedonia? Conocer a un Dios que nos da la victoria en medio de las tribulaciones. Amén. Gloria a Dios. Y entonces están cantando himnos. Sus pies están encadenados en el cepo, sus manos atadas con cadenas, y aún así están cantando himnos. Les dolía hasta la última costilla y aún así están cantando himnos.
pero estaban cantando paz, paz, cuando dulce paz. Esa que el Padre me da. En medio del dolor están cantando que hay paz. Amén. ¿Cómo puede ser esto, pastor Rómulo? ¿Cómo ve? ¿Cómo? Esto no es normal. ¿Qué clase de religión es esta? Que el Dios de esos fanáticos se gane ese respeto y que canten aún cuando los tienen en la cárcel. Y esto no fue todo. Dejan de cantar himnos y empiezan, hermanos, a leer salmos. Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pasos, ¿verdad? ¿Qué cosa está pasando ahí, hermano? ¿Y sabe quién está viendo todo esto? El carcelero. El carcelero está echando ojo de todo esto y dice: qué raro, ¿cómo esta gente puede tener esa fe? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Jehová es mi pastor? ¿Quién es ese abrigo del Altísimo? ¿Y de qué clase de paz estaban hablando estos, verdad? Y él está expectante, casi había aceptado a Jesucristo antes de que Pablo le hablara de él. Pero esa noche tiembla como a las 12 de la noche. Fue un temblor, casi un terremoto, de tal manera que rompió las cadenas y abrió la cárcel, hermanos. Yo creo que fue como el del año 85 aquí en Ciudad de México. ¿Se acuerdan que el del 85 fue trepidatorio y oscilatorio? Por eso mató muchísima gente, ¿verdad?